Hechos capítulo 21, versículo 27 al 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Vaya al 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Amén. Siéntese, por favor, ya hemos orado. En la vida hay lugares, hay líneas que no se pueden traspasar, ¿verdad? En esta vida, en este mundo, hay líneas que no se pueden traspasar. Como cuando uno va conduciendo y hay señales de tránsito que le dicen definitivamente no. En este episodio, en esta historia, en esta narración de la Escritura, Pablo estuvo a punto de morir. Se había traspasado una línea muy peligrosa. De una forma u otra, el Señor permitió que fuera sacado entre la multitud alborotada para que él pudiera decir qué había ocurrido y pudiera defenderse. Este episodio de la palabra tiene mucho que ver con lo que venimos hablando y usted lo va a entender poco a poco. Estoy escribiendo una serie de 2 mensajes con el de hoy, porque dentro de 8 días continuaré acerca de los misioneros en acción, pero esto tiene que ver mucho con usted y conmigo, con la misión que tenemos como iglesia en la actualidad. Pablo andaba con un hombre de Éfeso, no judío. Todo el que no era judío era considerado gentil. Y este hombre se llamaba Trófimo. Y este hombre había subido a Jerusalén con Pablo. Y Pablo había sido acusado de haberlo entrado al templo, cosa que no había sido así. Pero en las acusaciones, como él estaba predicando a Jesucristo, siempre hubo mentiras, ¿no? Hubo falsos testigos, falsas acusaciones. Uno lo ve desde que el Señor, en todo el ministerio del Señor, hasta que llega el día de su muerte, falsas acusaciones. Pues no fue la excepción con sus discípulos y los apóstoles. Y en esta ocasión, Pablo es acusado de haber llevado a Trófimo, un gentil de Éfeso, de por allá. De hecho, él se nombra, si ustedes buscan en las escrituras, Trófimo de Éfeso, de haberlo introducido al templo. Nadie en este momento, y vamos a situarnos como en las películas, tiempo, espacio, momento. Nadie hasta este momento que no fuera judío podía entrar al templo. Solamente había un lugar reservado que se llamaba el atrio o el patio de los gentiles. Trófimo, o quizás usted y yo, si estuviéramos allí en ese tiempo y en ese lugar, podríamos estar allí. Hasta allí podíamos llegar. Había unos balaustres alrededor del templo, unas barandillas que separaban ese lugar. El templo hasta ese momento tenía 4 atrios.
el de los sacerdotes, el de los hombres, el de las mujeres y este de los gentiles. Y ahora vamos a ver por qué, para qué sentido tiene esto hoy para en nuestros días y para la misión que tenemos como iglesia. Recuerde que estamos en un mes que se llama, le hemos denominado misioneros en acción. Usted y yo tenemos una misión. Si podemos darle un título a este mensaje es La misión continúa. ¿Ustedes se han visto Misión Imposible, la película? ¿Sí? ¿Misión Imposible? Abigail, sí. Muy bien. Muy bien. Nuestra misión continúa. Así como este hombre de la película tiene su equipo de profesionales, expertos en explosivos, en comunicaciones, y tienen que salvar casi que el mundo de una guerra conspirativa y todo esto, la misión de la iglesia no se ha terminado. Seguimos en misión. Somos misioneros en acción. Yo cuando llegué aquí hace 2 años y medio aproximadamente, en esta última ocasión que vine a este país, yo dije, voy a descansar y luego voy a trabajar y luego voy a ser vida y voy a estar allí donde está cualquiera de ustedes sentadito. El Señor me dijo, venga para acá que lo necesito. Y aquí estoy, más de 2 años, por la gracia de Dios. Siervo inútil soy, dice la palabra. Y en esta ocasión, y quiero que vaya conmigo a Marcos, este va a ser nuestro pasaje base. Quería darles la introducción con Hechos, capítulo 21, pero nuestro pasaje base está en Marcos 11. Creo que el pastor Benicius estuvo predicando en Marcos 10 hace 8 días. Un mensaje muy bueno. Les recomiendo que entre a nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Internacional de Calahorra en YouTube. Se suscriba, le dé me gusta y ahí están todos los mensajes. Y ese mensaje que dio el pastor fue maravilloso. ¿Recuerdan el nombre? Muy buen mensaje. Yo lo volví a repasar esta semana, volví a verlo y fue muy buen mensaje. Cuando usted quiera volverse a alimentar de la Escritura, porque muchas veces aquí muy rápido y todo, pero en casa de pronto estamos ya sentados, quietos delante de Dios y ponemos ese mensaje, y es corto, no es como los míos que son como muy largos. Fue de 35 minutos por allí. Un mensaje muy bueno que dio el pastor. Él estuvo por allí en Marcos capítulo 10 y esto no quiere decir que yo vaya a hacer una continuación, sino que el pasaje donde quiero ubicarlos para hablar de lo que venimos hablando está en Marcos capítulo 11. Jesús entra a Jerusalén. Jesús en este momento ya tenía alrededor de 30 años por allí, más o menos, y él ya había estado en Jerusalén con sus padres cada año. Un judío practicante cada año subía una vez a Jerusalén a las fiestas. Y Jesús ya por toda su vida, desde muy pequeño hasta que ya tenía la edad que tenía, ya había estado en varias fiestas. Y en este caso era la fiesta de la Pascua. Era la última para él. Era la última Pascua. Porque ya a pesar de que habían animales y esto y lo otro, ya sabía que el sacrificio iba a ser él. Esta era su última Pascua. Sube a Jerusalén. Hay una gran multitud de todo el país viniendo a Jerusalén, subiendo, y Jesús aparece aquí en la entrada triunfal, capítulo 11. Pero quiero que vayamos al versículo 15. Vaya conmigo, Marcos 11, 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
Marcos, habían más sacrificios, pero Marcos hace un énfasis en palomas. Y ya le voy a decir por qué. Y no consentía, versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué fuerte, ¿no? Volvámoslo a leer, 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo sacarlo, porque le tenían, la Reina Valera dice, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. De los textos que están en los 4 evangelios es este. Regularmente encontramos textos en 3 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y así. En Juan no. Juan es un evangelio diferente porque es universal. El evangelio de Juan se lo dio el Espíritu Santo para que trascendiera los límites. Los otros evangelios tienen una particularidad cultural. Mateo es más para los judíos. Pero este texto de la purificación del templo aparece en los 4 evangelios. Tiene una importancia grande en la narrativa del Nuevo Testamento. Y Jesús, si ustedes leen antes, un poco unos textos antes, en el versículo 11 de ese mismo capítulo 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús ya había estado en el templo horas atrás. Jesús ya había pasado por el templo, ya había visto lo que estaba ocurriendo allí, pero no había dicho nada. Cuando regresa al templo, cuando dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, es donde sucede esto, la segunda vez que va al templo. Recuerden que cuando él entró triunfalmente a Jerusalén, le dijo a sus discípulos antes de llegar allí, que le buscaran un animal, una bestia, para montarla que nunca había sido montada. Y alguien le dijo, Señor, pero es que tú nos estás mandando a comprar un coche allí a la Audi, a la Mercedes, a la Kia, y ¿cómo vamos a pagarlo? ¿Qué vamos a decir? ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está el dinero? El Señor le dijo, aquí es donde nosotros vemos, y aquí me meto un poco en lo doctrinal, donde vemos la autoridad de Jesús como Dios, pero también como hombre. Y se los digo porque hay muchas enseñanzas hoy en día que niegan la divinidad, la deidad de Dios siendo hombre. Jesús dio una orden a sus discípulos, vayan y me buscan un animal que yo pueda montar y subir a Jerusalén, que nadie haya montado. Ellos obedecieron y fueron. Le dijeron al dueño del animal, es que venimos por este animal, y cuando les preguntaron, bueno, ¿y ustedes cómo lo van a pagar o cómo es el negocio? Algunos de ustedes habrán rentado un coche, ¿no? En algún negocio de estos y bueno, ¿y cómo va a pagar, no? El Señor dice, cuando ellos obedecen y hablan lo que el Señor les dijo que hablaran, el dueño de la bestia le dice, sí, no hay problema, llévela, es para el Señor. ¿Por qué? Porque la autoridad reside en las palabras de Jesús. Porque aunque era hombre e iba a ser sacrificado, seguía siendo Dios. ¿En qué momento habló Jesús con el dueño de la bestia?
¿No se han preguntado? Cuando leamos la escritura, hagamos preguntas. Es bueno porque así crecemos, aprendemos, reflexionamos. Fue una orden. Y cuando el Señor da una orden, ¿quién dice que no? Vea ese currículo que usted puso en la empresa. ¿Lo leen, lo miran? No. Pero el Señor tiene una orden ya dispuesta. Vea, otra empresa. Sí, Él. Y hay 10 detrás de Él. Del puesto, ¿no? De trabajo. Pero si el Señor da la orden a recursos humanos, al jefe, al encargado, es el Señor. Por eso, y nosotros nos inquietamos, Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué se inquietan por el día de mañana? ¿No alimento las aves de los cielos? ¿No visto los lirios del campo que ni hilan ni ciegan? Ni Salomón con todo el dinero que tenía se vistió como uno de ellos. Y nosotros nos desesperamos, hermanos, ¿cierto? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar esta deuda? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Es muy humano, ¿no? Pero el Señor nos ha dicho que confiemos y esperemos en Él. Esa es nuestra confianza, amén. Entonces el Señor da una orden, entran a Jerusalén triunfalmente. La multitud lo aclama. Mejor dicho, aquí hubo unas grandes voces de alabanza y adoración. Iba entrando el Señor de la gloria a Jerusalén, su entrada triunfal. Va al templo, pero no dice nada, mira cómo está el templo, cómo estaba la situación. Y al otro día, mal contado, regresa con su autoridad. Coge unas cuerdas, las amarra, las ata y dice a todos esos cambistas que estaban allí, coge las mesas, tira todo al suelo y dice, mi casa no es para esto y ustedes la han convertido en esto. Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Lo que realmente estaba ocurriendo es que en el atrio de los gentiles se había montado un negocio religioso. Un negocio que dejaba mucho lucro, que dejaba mucha ganancia, se había montado allí. Y la función, y solamente, y no es que los otros evangelistas no lo digan, pero Marcos lo enfatiza en su narrativa, es que la función de ese patio, de ese atrio, donde llegaban los gentiles, griegos, lo que usted quiera, egipcios, lo que usted quiera, de todas partes, era para la oración. Era porque si ellos tenían preguntas, pudieran de llegar y preguntar a los líderes espirituales, religiosos de ese momento, ¿por qué Moisés escribió esto? Ese era un lugar de testificar de Dios, no de hacer negocios. Ahora, si nos vamos más adentro, cada año, cada familia tenía que pagar un impuesto cuando subía al templo, ¿no? Era un impuesto para el templo, el mantenimiento, lo que se ofrecía allí, bueno, limpieza, lo que usted quiera. Y ese impuesto era 2 días de trabajo de un jornal aproximadamente. Entonces usted decía, aparto 2 días de trabajo porque en esta fecha, en este momento tengo que subir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua o a la fiesta de los tabernáculos, cualquier otra, y llevar mi ofrenda al templo. Ese impuesto que se pagaba en el templo no lo podía usted pagar con el dinero que tenía en el bolsillo. Normalmente a los hombres que hacían un jornal les pagaban con denarios, pero los sacerdotes habían puesto una casa de cambio allí. Usted cuando viajó a España, usted tuvo que cambiar su moneda a la moneda de aquí, ¿cierto? Pues así parecido había un negocio. Había una Western Union,
Ese denario tenía que ser cambiado a un ciclo de Tiro. Y hay algo muy particular, porque ellos exigían, el personal religioso que presidía, exigía una santidad, una consagración, una ofrenda, pero ese ciclo tenía dos caras, ¿no? Como cualquier moneda que nosotros tenemos en el bolsillo, en la cartera. Una de esas caras era un águila, pero la otra cara era un dios fenicio, que era el dios Melcar. Y la cara del dios fenicio estaba allí y era la moneda de cambio que los sacerdotes aceptaban para las ofrendas. Jesús ya lo sabía. Si ustedes mal no recuerdan, algún día se le acercaron a Jesús estos personajes religiosos y le dijeron: Señor, ¿tú no pagas impuestos o qué? Tú andas hablando del reino de Dios, de la ley de Moisés. Tú no pagas impuestos por tentarle. Siempre querían tentar al Señor. ¿El dueño de todo necesitaba pagar impuestos? Pero sin embargo le dice a uno de sus discípulos: ve, tira al anzuelo y te va a encontrar un pez. Y allí hay una moneda y dásela. Ese es nuestro impuesto. O era Dios o no era Dios hecho hombre. Esta línea doctrinal es muy importante. Jesús Dios, Jesús hombre. Dos naturalezas en él. Pagan los impuestos. Pero también los sacerdotes manejaban mucho esta moneda. Tenían mucho manejo de esta moneda porque, si ustedes recuerdan, cuando buscan a Judas Iscariote, porque había otro Judas entre los discípulos, ¿no? El que escribe aquella cartita cortita que tenemos allí al final, acercándonos a Apocalipsis, ese era otro Judas. Pero el Iscariote, ¿cuánto le ofrecen a ese Judas por la cabeza de Jesús? 30 monedas de plata. Lo más probable es que esas 30 monedas eran 30 monedas de ciclo de Tiro, porque ellos manejaban ese dinero. Usted venía con sus euros a traer su ofrenda, 2 días de trabajo para el templo, y los sacerdotes le decían: no, tiene que cambiarla al ciclo de Tiro. Esto hay que cambiarlo. Esta moneda no la podemos recibir aquí. Y se la cambiaban y allí hacían negocio. En esto habían convertido el templo. Entonces, como ellos andaban con esas moneditas que tenían un 90% de plata pura en su constitución, en su metal, entonces ellos le dicen a Judas: ¿tú nos vas a entregar al maestro? Sí, yo ando con él, yo sé dónde está, a qué horas entra, a qué horas sale. Pues 30 monedas de plata. ¿Y ustedes saben por qué le ofrecieron a Judas 30 monedas de plata por la cabeza del Señor? Pero mire que aquí nos dice que ya querían matarlo. A Jesús no querían meterlo preso, a Jesús querían matarlo. Pues 30 monedas, según la ley mosaica, era el precio de la indemnización por un esclavo. Por eso fue la oferta. Aquellos hombres religiosos de su tiempo, con un corazón malvado, valoraron al Señor como un esclavo. Qué fuerte, ¿no? Que me digan hoy en día que mi Señor cuesta lo mismo que un esclavo, que yo por error en el campo, un buey, una vaca, un toro, mató. Si yo tenía una finca, un huerto, es que me confundo un poco aquí con los términos, y había un terreno y uno de mis bueyes, por error, pisaba y mataba a un esclavo, yo al dueño del esclavo tenía que darle 30 monedas para compensarlo. Eso eran 3, 4 meses de trabajo en ese tiempo. Y eso fue lo que los sacerdotes aquellos de aquel tiempo le pusieron por precio al Señor. Ese fue el valor que le dieron. El valor de un esclavo.
La Pascua reunía alrededor de 250,000, 500,000 personas. Jerusalén hervía en ese momento. Estaba la ciudad a tope, como dicen aquí, no cabía la gente. Entonces, imagínate cómo estaba el atrio, el patio de los gentiles, cómo estaba la situación allí, todo el mundo queriendo cambiar las monedas para ofrecer y cumplir con la ofrenda anual al Señor, todo el mundo queriendo decir Señor. Y Marcos enfatiza mucho las palomas. Y es muy importante el énfasis que da Marcos, porque Marcos dice palomas. Habían también corderos, habían también otros animales, pero ¿cuál era el problema? Que esos costaban más. La paloma, la ofrenda de las palomas era el animal más vendido. ¿Por qué? Porque era el animal más económico. Y la mayoría de la gente que iba subiendo a Jerusalén a ofrecer, pues era gente de bajos recursos. No tenían para comprar animales más costosos y ofrecerlos a Dios. Entonces, por eso Marcos enfatiza lo de las palomas. Y la Pascua estaba en ese momento, todo estaba en hervor, todo hervía. Gente, ofrendas, el templo, las familias queriendo ir a ofrecer. Jesús quizás tuvo muchos recuerdos de cuando iba con su papá y su mamá niño. Y siempre en su pensamiento seguro estaba, esta es mi última Pascua. Esta es mi última subida a Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? El Señor entra y volca las mesas, los cambistas. Y nosotros podríamos juzgar, y puede ser inapropiado decirlo, pero nunca hemos visto al Señor Jesús en todas las narraciones como tan violento, ¿no? Este pasaje llama mucho la atención por ello, porque nunca lo habíamos visto tan violento, y el Señor arremete contra todo esto y les dice, un momento, este lugar, lo que se hace aquí, está totalmente fuera de lo que el propósito que mi Padre lo tiene. Y dice que fue provocado. Y si leemos el Salmo 69:9, dice, el celo de tu casa me consume. Vamos allí y también busca Isaías 56:7. Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando Jesús hace esto, sus discípulos recuerdan este texto bíblico, pero hay otro texto bíblico también allí en Isaías 56:7. Isaías 56:7, acompáñeme. Que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? ¿Para los judíos? ¿Para los colombianos? ¿Los nicaragüenses? ¿Qué otra nacionalidad hay aquí? Españoles. Bolivia, bolivianos. ¿Quién se me escapa? Cuba. Mi casa será llamada casa de oración, un encuentro, un lugar de encuentro para con Dios, para todas las naciones.
Israel, como la iglesia, en este momento estaba sesgada de que la presencia y el acceso al Señor solamente son para, como a veces nos sentimos nosotros, ¿no? Muy exclusivos, los que estamos dentro de una congregación. Perdónenme que se lo diga, pero también me incluyo. Nos sentimos más santos que los de afuera, nos sentimos más santos que el borracho, que el delincuente, que aquel político que le descubren toda su corrupción. Yo soy más limpio. Hermanos, aquí el Señor empieza a mostrar su propósito. Y en ese Salmo 69 y en Isaías 56:7 se ve el celo de Dios por su casa y el celo de Dios por sus propósitos, por el cual tiene las cosas. Por eso tenemos una misión, tenemos un propósito y no se ha perdido hasta el día de hoy. El templo era el lugar de reunión y adoración y no debía ser convertido en un negocio, como el Señor le dijo, cueva de ladrones. Pero también el templo debía tener el propósito de mostrar a las naciones al Dios de Israel. Nosotros no nos reunimos aquí por sentirnos bien, aunque sí el Señor nos hace sentir muy bien. Nosotros no nos reunimos aquí por tener solamente pertenencia a una iglesia o porque es un mandato y si no lo hacemos nuestra conciencia. Nosotros nos reunimos primero porque el Señor nos ha redimido de todas las naciones a través de Jesucristo. Ahí se cumple la promesa de Génesis 12 a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas, esa palabra allí en Génesis 12 es todas. Y segundo, nos reunimos porque debemos mostrar a aquellos que no han podido ver, como en el atrio de los gentiles, ellos estaban desde allá, al Dios de las Escrituras. Sí, nos acomodamos, nos adecuamos, nos sentimos bien. Qué buena la alabanza, qué buena el sitio, qué bueno el aire frío qué bueno la calefacción cuando ya haga frío, qué bueno todo. Bendito Dios por este sitio. Pero no podemos perder de vista el propósito y la misión de la iglesia. Y la iglesia es un conjunto, pero la iglesia también es usted y yo cuando estamos mañana lunes repartidos en cualquier lugar de esta región. Amén. Allí va la iglesia. Allí la iglesia es itinerante. Allí la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Porque allí es donde la misión no se puede perder de ser sal y luz para otros que no conocen. Amén. Entonces necesitamos entender, y vamos a Juan capítulo 2, 21. Vaya, acompáñenme al Evangelio de Juan 2, 21, que ese templo apuntaba a algo mayor. Lea desde el versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Estamos hablando de ese sitio donde empezamos en Marcos 11. Y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cómo así? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, versículo 22, de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús. Ellos vieron el cumplimiento. Los discípulos no eran tan distraídos como a veces creemos. Ellos recordaban las palabras que Jesús había dicho. Porque Jesús les había hablado proféticamente que ese templo que tanto admiraban y que lo habían hecho una cueva de ladrones, bloqueando el acceso de los gentiles,
el resto de la humanidad que podía acceder y conocer a Dios, habían hecho una cueva de ladrones y habían bloqueado que tuvieran cualquiera la oportunidad de acercarse y conocer a Dios. Ese era el propósito de ese templo. Luego ese templo es derribado en el año 70. Lo único que usted encuentra de ese templo hoy en día es lo que usted, si no ha ido a Israel, es el muro. Eso es lo único que quedó. Lo han podido volver a edificar, lo han podido volver a levantar. Dicen que hay un proyecto, dicen que hay un instrumento, ya están todo el mobiliario hecho para ponerlo dentro de un nuevo templo. Hermano, ya no se necesita. Recuerde lo que le dice el Señor en Juan capítulo 4, 23 a la mujer samaritana. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y versículo antes le dice, ni aquí ni allá, en todo lugar. En todo lugar. Los samaritanos tenían su lugar de adoración, su propio templo. Los judíos tenían su propio lugar de adoración, Jerusalén. El templo que se había puesto en el monte Sión. Eso es una promesa antiquísima que había. Ese monte es delicado. Lo que pueda pasar allí, como llegue a caer algún explosivo allí, se revienta una guerra. Ese monte es delicado. Si a usted le gusta la historia bíblica, la geografía y todo esto, lea sobre el monte de Sión. Aquí estaba el templo puesto. La misma montaña donde Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo, ¿no? Hay mucha historia allí. Pero en lo que estamos hablando, el Señor estaba dándole una intención a su pueblo hasta allí. Y era entender de que el templo iba a desaparecer, pero que en ese momento lo habían convertido en una cueva. Habían bloqueado el conocimiento de Dios. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿hasta dónde nuestras vidas bloquean, ponen pausa a que los demás conozcan al Señor? Mi testimonio, mi comportamiento, mis palabras, mi relación conyugal, mi relación paternal con mis hijos. ¿Hasta dónde? Mi relación con mis vecinos del piso, del edificio, mis palabras, mis acciones. Porque si traemos esto y le damos una aplicación al día de hoy, nosotros podemos ser como esos cambistas que estamos permitiendo, que estamos bloqueando el acceso del resto de las personas a Dios por nuestro estilo de vida. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay ofrendas, ya no hay cambios de monedas. Ahora somos nosotros la casa del Señor. Pedro dice que nosotros somos piedras vivas y edificamos un edificio. Esa es la iglesia hoy en día. Y nosotros tenemos que mostrar, como cantábamos ahora, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. ¿Y qué más? Qué buena canción, ¿verdad? Pero nos compromete. Hermano, no hay evangelio sin compromiso. Como a usted le cuesta rendir su vida a Cristo, a nosotros también. A todos. El evangelio tiene una demanda muy grande, porque si el evangelio de Cristo no tuviera una demanda muy grande, créame que tendríamos 2 naves llenas de almas allí, de mucha música, luces y muchas cosas que son llamativas, ¿no? Un mensaje muy positivo, muy humanista, un mensaje muy económico como el que había aquí. Eso llama a multitudes, ¿verdad? Venga por usted para que el Señor lo prospere. Traiga esta ofrenda para que el Señor se la multiplique por 10. Eso llama mucho la atención. Yo lo conozco muy de frente. Pero como el evangelio, como mostrar la gloria de Dios, tiene una demanda, hermano, nos cuesta. Pero no podemos descuidarnos. No podemos salirnos de la misión que tenemos. Nosotros tenemos que ser facilitadores y no bloqueadores de que la gloria de Dios se muestre a otros. El templo
La iglesia, el cuerpo de Cristo, son homólogos de lo que Dios pretende hacer. En ese tiempo era el templo allí en Jerusalén. Hoy, después de Cristo, somos nosotros quienes debemos mostrar eso. El templo no puede servir a dos señores. Mateo 6:24 lo dice, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nosotros debemos centrar nuestra atención. Y quiero que vuelva a Isaías, regrese a Isaías 56, pero vamos a leer desde el capítulo 3, porque es que aquí encontramos la misión de la iglesia desde los tiempos anteriores. Toda la palabra de Dios es inspirada y se va conectando y lleva un hilo que nos va llevando hacia algo. Toda la escritura es inspirada por Dios y sepan que apunta siempre a Cristo. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. El Señor ama a los extranjeros. El Señor amaba a los extranjeros y se los encomendó a su pueblo allí en el Antiguo Testamento. Habían tres énfasis donde se había dar ayuda: el huérfano, la viuda y el extranjero. El Señor no discrimina. Y dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová, versículo 4, los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Mira el 6, y a los hijos de esos extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré. Ahí es donde ven el texto bíblico que recuerdan en el pasaje de Marcos 11, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. El propósito de Dios aquí ya se estaba empezando a mostrar. Jesús lo ratifica, su iglesia lo continúa. Por eso les decía al principio, la misión continúa. No se puede detener, no se puede parar, no se puede dejar. Los primeros hombres que iniciaron la misión de la iglesia, los primeros que llegaron a esa iglesia naciente que dejó el Señor Jesús, fue Cornelio, un romano, no un judío. Fue el primero que llegó después de que la iglesia empieza a desarrollarse. El Señor asciende, le da la promesa, el cumplimiento del Espíritu Santo, y empieza la iglesia en Hechos a hacer su misión. Aparecen los primeros movimientos misioneros y uno de los primeros hombres que llega es un romano, Cornelio, un principal, tenía mando, tenía autoridad y llega, usted lo puede ver ahí en Hechos 10 del 1 al 2, un gentil. ¿Recuerdan cómo se llamaba el atrio, el patio? El atrio de los gentiles. Y luego el Señor envía a Felipe a predicarle a un eunuco etíope. Eunuco. El concepto eunuco en la escritura tiene un sentido muy amplio, ¿no? En alguna oportunidad lo explicaremos, o usted en casa puede buscar y leerlo. Estos dos hombres, uno etíope, Etiopía está en África, y otro romano, gentiles 100% de nacimiento, son los primeros que la iglesia naciente les lleva a Cristo y se convierten.
Pero este eunuco había tenido un sueño con las escrituras. Hay una de las formas que nos está sorprendiendo, como el pueblo musulmán se está convirtiendo a Cristo. Yo el lunes termino el discipulado a un marroquí que quiere hacerse bautizar. El lunes terminamos, tenemos la última cita. La última, hay mucho que trabajar todavía en su mente, en su estructura de pensamiento, de dónde viene. Pero hay algo que nos está sorprendiendo, lo que Dios está haciendo. Ellos están teniendo sueños con el Señor Jesús. Ellos están teniendo sueños con el Señor Jesús. Pero después del sueño que viene, ¿ya están listos? ¿Ya van al bautizo? ¿Ya vienen a la iglesia? ¿Ya cantan alabanza? ¿Ya leen la Biblia? No. Están necesitándolo a usted y a mí para que, como al eunuco etíope, alguien les diga: mire, a lo que quiere decir Isaías allí es esto, que fue lo que el eunuco le preguntó a Felipe el evangelista. Lo que Isaías estaba hablando en el capítulo 53 era del Jesucristo que ustedes escucharon hace pocos días, que fue muerto y crucificado por nuestros pecados. Y le explica todo el contexto de esto a este hombre etíope. El Señor hace su parte, su todo, pero mis hermanos, nosotros estamos listos para seguir la misión, para responder las preguntas de fe que tiene la gente, que viene de otras religiones, de otros contextos, de otras culturas, de otras latitudes. ¿Estamos listos para explicar todos los temblores que se están dando en el planeta en este momento? ¿Estamos listos para explicar desde la Escritura por dónde va y en qué momento de lo que Dios ha hablado para los últimos tiempos estamos? ¿Estamos listos para enseñarles doctrinalmente qué es correcto y qué no es correcto? ¿Estamos listos para llevarlos a las aguas, a formar parte de una comunidad de fe, a prepararlos para que ellos vayan y evangelicen a otros desde su cultura? Porque yo me puedo ir para Marruecos ahora a predicar el evangelio, de pronto no me vuelvan a ver. Pero es más efectivo que uno de ellos conecte y les lleve el evangelio en la manera que él conoce su tierra, su territorio, ¿no? Es mejor. Pero estamos preparados, porque es que la misión no se ha terminado. La misión sigue, hermanos. Y nosotros tenemos que estar listos para ello. El etíope eunuco fue de aquellos que no podían traspasar esa línea de muerte, que acusaron a Pablo, que con Trófimo, su discípulo, su colaborador, había traspasado y casi le cuesta la muerte. El eunuco era de aquellos que no le dejaban ver al Dios de Israel en oración, en enseñanza de las Escrituras, porque los cambistas habían bloqueado el atrio de los gentiles y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Cornelio el romano, el eunuco etíope, eran estos gentiles que los creyentes, que los mismos judíos, que los mismo personal religioso que presidía en el templo habían bloqueado el acceso al Dios de Israel. Vuelvo y les pregunto, y me pregunto yo, ¿qué en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en esta iglesia, está bloqueando que la gente pueda ver al Señor? Ayer estaba viendo un video de un misionero que nunca había escuchado de Argentina, y él decía algo que me impactó y me dejó una preocupación, por eso lo transmito. Él decía: fui a hablar con un imán del pueblo musulmán. Usted sabe que el imán es como el sacerdote en la fe musulmana. Y antes de hablar, él me dijo: oremos. Y yo me resistí a orar.
Yo le dije, no, yo quiero hablar contigo. Él quería llevarle una conversación donde quería enseñarle la fe cristiana. Y luego le dijo otra vez, yo quiero hablar contigo. Le dijo, no, primero oremos porque estamos en la hora de la oración. Hasta que él dijo, bueno, me toca esperar porque ellos no negocian la oración. 4 veces al día oran. Mínimo 3. Y el pastor misionero ponía en la mesa, ¿qué vamos a hacer cuando ellos se convertan? Si nosotros a veces ni oramos en todo el día. Ellos vienen con la costumbre de orar 3 veces al día, 4. Nosotros no. Entonces ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Cuando ellos vean nuestro fervor por nuestro Señor, que a veces está desnivelado, no está muy bajo frente al fervor que ellos tienen por su Dios Alá y sus costumbres, sus disciplinas de fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos van a preguntar, ¿hay oración? Nosotros, no, hoy no hay oración, hasta el viernes. Hasta el 4º viernes de cada mes. Hermano, la iglesia no podemos bajar la guardia. La iglesia no podemos descuidarnos. Hay muchos alrededor, como el eunuco, como Cornelio, que están buscando. El Señor quizá ya ha tocado su corazón con su gracia, pero tienen preguntas, necesitan enseñanza, necesitan verlo a usted y a mí siguiendo a Cristo fielmente para llevarlos a conocerle. Necesitamos mantenernos en la visión. Este eunuco nos puede representar a usted y a mí como gentiles que estamos buscando acercarnos a Dios, como otros que están buscando acercarse al Señor. Debemos entender y abrazar nuestra misión y actuar. La iglesia local es como un lugar de entrenamiento. Aquí nos entrenamos para ir afuera y poder llevar de esa luz a otros. En el Antiguo Testamento se subía al templo, en el Nuevo Testamento se salía del templo a buscar a las multitudes. Así empezaron las misiones. Todos una vez al año subían o más a buscar al Señor. Ahora no hay templo. Ahora nuestro Señor está en su trono de gracia y nos dice, toda potestad y autoridad me es dada, Mateo capítulo 28, 16. Por tanto, vayan y hagan discípulos. La iglesia en principio no tenía un lugar de reunión. Se reunían en el templo, los que eran judíos entraban al templo a orar, pero luego en el año 70 que el templo es derribado por los romanos, ¿dónde se reunían? ¿Dónde estaba la iglesia? Iba allá, en sus casas, en sitios, no se detenía. Era una iglesia itinerante, una iglesia con una misión clara de llevar las buenas noticias de Cristo. Somos como un templo móvil, ¿no? Como era el tabernáculo de Moisés. La nube se movía y decíamos, vámonos más al este. Entonces desarmaban las tiendas, el mobiliario y nos vamos más al este. Vamos a alejarnos un poco de aquí, recoja y mueva. Pues el Señor en este tiempo nos llama a ser más itinerantes, a movernos cuando toque movernos, a ir, a buscar. Porque la voluntad de Dios es esa, que todos le conozcan. No podemos quedarnos estáticos. Pedro cuando es confrontado dice, yo no me puedo sentar a comer con gentiles, yo no puedo comer el jamón, yo no puedo sentarme a comer jamón, queso y vino. Pedro, donde hubiera llegado en su tiempo aquí a España, sale corriendo, ¿no? Tanto jamón, tanto cerdo, tanta salchichón. Y el Señor se le aparece en una visión y le despliega como esto cuando lo bajan así. Y le muestra a todos los animales. No llames inmundo a lo que yo he santificado.
y lo envía a las misiones. Dice, tú tienes que tener contacto con todos e ir y llevarles mi buena noticia. No habían prebendas, no habían. Pablo, cuando no quiso ir de un sitio a otro, el Señor le impidió, dice literalmente hecho, el Espíritu Santo les impidió y tuvieron que reacomodar su computadora en su tiempo y decir, volvemos donde el Espíritu Santo nos dice. La iglesia en Jerusalén tuvo que salir del acomodo, tuvo que moverse. ¿Qué hacemos la iglesia hoy en día, hermanos? ¿Qué hacemos? La vocación de la iglesia, y me gusta mucho esto, y no son palabras mías, son palabras de un escritor, comentarista bíblico, dice, la vocación de la iglesia es estar en el mundo sin ser de este mundo, para ser enviada al mundo. La vocación, el llamado, la profesión de la iglesia es estar en el mundo sin ser de este mundo para ser enviada al mundo. Hermanos, la misión continúa. Vamos a estar hablando el próximo domingo un poco más acerca de la misión de la iglesia y vamos a encontrar rasgos de la dinámica que Dios puso en su iglesia para todos los tiempos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.